a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres. Sin condiciones. Y nos exhorta a la misma actitud con nuestro prójimo, única forma de demostrarle la sinceridad y profundidad de nuestro amor. El perdonar de corazón indicado por Jesús no es olvido ni sentimiento. Como en la antigüedad, el corazón es considerado sede de las decisiones y de los proyectos. El perdón es el compromiso de reconstruir el diálogo y la fraternidad 70 veces 7, es decir, todas las veces que sea necesario. Así actúa el Señor, que no guarda rencor eternamente ni nos trata según nuestros pecados. Sin duda, este mensaje, esta llamada de Dios a vivir, perdonándonos tantas veces como sea necesario, debe sonar con fuerza en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, en tantas ocasiones divididas por las envidias, las heridas y los malos entendidos. El sínodo arquidiocesano que ya estamos celebrando es una gracia y una invitación a profundizar esta actitud con el deseo de caminar juntos como iglesia que peregrina en Córdoba para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con esta disposición y alegría recibamos a nuestro obispo Monseñor Carlos José Ñáñez, que presidirá esta Eucaristía y actualizará el mensaje que Jesús ha querido dejarnos. Los recibimos con el canto hecho oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Humildad, poder arrepentirnos de las veces que no hemos perdonado a quienes nos han hecho daño. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que este encuentro con el Señor nos haga capaces de perdonar, de mirar más
a quien nos ha perdonado todas las deudas, que a quien nos debe algo. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. La convivencia entre las personas no es fácil y con frecuencia produce violencia, malestar y rencor. Durante mucho tiempo el pueblo judío esperaba a un Mesías, vengador de los enemigos. Pero en el siglo II a.C., un sabio llamado Ben Sirac afirma claramente la necesidad de saber perdonar. Escuchemos su reflexión. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. El apóstol Pablo quiere distinguir entre lo que es importante y lo que no. Escucharemos un breve fragmento de la carta a los cristianos de Roma, donde indica que lo que realmente cuenta es la comunión con Dios, saber que le pertenecemos y que todo cuanto hacemos tiene y ha de tener relación con Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Jesús, en el Santo Evangelio, nos muestra que la Iglesia es una comunidad de perdón y misericordia. El perdón cristiano nace de la experiencia de haber sido perdonado por Dios. Escuchemos con atención. Aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dispongamos nuestra escucha y nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir por medio de nuestro pastor. Queridos hermanos, el domingo pasado el Señor nos invitaba a practicar la corrección fraterna. Nos decía el modo en que debíamos realizarla, con delicadeza, con discreción. ¿Y cuál era la finalidad de la corrección fraterna? No descargar el fastidio y mucho menos echar en cara las faltas de los demás, sino ganar el corazón, hacer que ese corazón aceptara vivir en la verdad, practicar el bien. Y hoy el Señor nos deja otra lección importantísima. Nos invita a practicar el perdón mutuo, a pedirlo con humildad, a ofrecerlo con generosidad. Y no solo en algunas oportunidades, como Pedro le plantea a Jesús, hasta 7 veces. Jesús dice no, 70 veces 7, es decir, siempre. Y lo ilustra con una comparación, una parábola que es elocuentísima. Fijémonos, el rey llama a sus servidores para ajustar las cuentas. Y el primero tiene con el rey una deuda que es sideral.
10.000 talentos. Algunos estudiosos pueden hacer una comparación. ¿Qué podía significar eso de 10.000 talentos? Dice, alrededor de 60 millones de denarios. Una cifra enorme. Y entonces, la petición que hace este servidor tiene algo de irreal. Pide, dame un plazo y te pagaré todo. Digo irreal porque, en definitiva, era una deuda impagable. Y aquí aparece un elemento inesperado y hasta desconcertante. Dice, el rey se conmovió, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Realmente maravilloso. Y después, lo que sucede con el compañero de este servidor. Le debe una cifra pequeña. 100 denarios es más o menos el equivalente a 3 meses de sueldo en aquel entonces. Recordemos aquella parábola donde el dueño de una viña contrata a los jornaleros por 1 denario por día. Entonces era como el sueldo de 3 meses aproximadamente. Y la súplica que este servidor hace a su compañero sí tiene algo de real, porque con un plazo podía pagar la deuda. Pero aquí de nuevo otro elemento desconcertante. El servidor que ha sido agraciado por su señor no se compadece, sino que hace que su compañero vaya a la cárcel. Y entonces tenemos esto que los demás servidores le cuentan al Señor lo que ha pasado y el Señor manda a llamar al primer servidor y le reprocha su falta de compasión. Él, que ha sido agraciado, no ha sido capaz de tener un gesto de generosidad para con su compañero. Y entonces le aplica lo mismo que él había hecho para su compañero, a la cárcel, hasta pagar todo. Y entonces ahí está la enseñanza que el Señor propone. Dice, lo mismo, el Padre Celestial exigirá de ustedes que rindan cuentas si no perdonan de corazón a sus hermanos. Y esto nos trae a la memoria lo que habitualmente rezamos en el Padre Nuestro, donde pedimos perdón, pero de alguna manera lo condicionamos a nuestra actitud, porque decimos, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos como comprometiéndonos en esa actitud de perdón. Ahora, perdonar no es sencillo ni es fácil. Y cada uno de nosotros tiene experiencias que hacen que esto sea realmente muy duro y casi imposible. Pero lo que nos dice la palabra de Dios, el Evangelio, es que lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Y entonces esto nos señala un camino. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de saber, de poder perdonar de verdad. Y lo que hemos escuchado cuando se proclamaba el Salmo después de la primera lectura nos anima en este sentido, porque decíamos que el Señor es bondadoso y misericordioso, que cura todas nuestras dolencias y perdona todos nuestros pecados. Es decir, es un Dios rico en misericordia, rico en perdón, y que no es mezquino para comunicar ese don de la misericordia, de manera tal de que tengamos realmente la capacidad de perdonar a nuestros hermanos. Por eso, el apóstol San Pablo
escribiéndole a las primeras comunidades, concretamente a la de Colosas y a la de Éfeso, les dice así sencillamente: el Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Ahora, esto lo aplicamos a la vida de nuestras familias, a la vida de nuestras comunidades, y así como descubrimos que en el seno de nuestra familia y de nuestras comunidades nos acompañamos, nos sostenemos, tenemos actitudes solidarias, actitudes verdaderamente fraternas que dan color y sabor a la vida, también por nuestros límites hay roces, desencuentros que pueden terminar en enfrentamientos. Por eso es necesario poner en obra esto que el Señor nos propone, que por el perdón, y el perdón sincero, de corazón, nos reencontremos y reencontrándonos nos reconciliemos. También en este sentido había una sugerencia muy importante, muy rica, de parte del apóstol San Pablo a los primeros cristianos. Les decía: no se ponga el sol sobre los enojos de ustedes, invitándonos a que no vayamos a descansar con un fastidio, un rencor en el corazón, sino que busquemos reconciliarnos, restablecer la paz. Y el Papa Francisco, haciéndose eco de esta enseñanza del apóstol, recomendaba a los matrimonios cristianos: no se vayan a dormir sin haber hecho la paz entre ustedes. Si ha habido algún desencuentro, que el gesto del perdón mutuo, de la reconciliación, los haga descansar con serenidad. Todo un tema para pensar, para reflexionar, para practicar en nuestras comunidades cristianas y sobre todo en esa pequeña comunidad cristiana, en esa iglesia doméstica que es la familia. Pero también esto lo necesitamos en nuestra patria. Y aquí hay que aclarar un malentendido que a veces se suele presentar. Y es pensar que hablar de reconciliación significa hablar de impunidad. Y son dos cosas muy distintas. El Papa Juan Pablo II, en el año 97, con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero, nos ofreció un mensaje donde vinculaba el perdón con la construcción de la paz. Y él señalaba, frente a hechos dolorosos, que es lo que también nos ha pasado a nosotros como nación, como un proceso. Y decía: lo primero es necesario establecer la verdad de los hechos, qué es lo que realmente pasó en toda su amplitud. Segundo, es necesario que quienes participaron y quienes tuvieron decisiones asuman sus responsabilidades y, por supuesto, reconozcan sus fallos, sus errores. Después, la reparación de la justicia. Luego de esto, de la reparación de la justicia, entonces sí, el perdón. Y finalmente, la purificación de la memoria, para no vivir revolviendo estos desencuentros
y alimentando resentimientos y rencores. Y pensemos en un hecho muy claro. Contra el Papa Juan Pablo II atentaron en la Plaza San Pedro, lo quisieron matar. El Papa apenas pudo estar recuperado y hablar nuevamente, manifestó que él había perdonado a su agresor. Más aún, lo fue a visitar a la cárcel. Pero el Papa no pidió que fuera liberado. La justicia lo había condenado y tenía que cumplir esa condena por atentar contra la vida de un semejante. Reconciliación no es impunidad. Tiene que ser en la verdad y en la justicia. Pero tiene que actuar también el perdón y la misericordia para abrir un horizonte de esperanza y hacia adelante. Es un tema que lo tenemos pendiente en nuestra patria y me parece que es importante reflexionar sobre esto, pedir la gracia, tener un corazón compasivo, misericordioso y obrar en consecuencia. Pensémoslo, llevémonoslo como una inquietud a partir del Evangelio de este domingo. Y aquí en Córdoba, el viernes próximo, vamos a comenzar a prepararnos para la fiesta de la patrona de la arquidiócesis. Hoy, en esta parroquia de la Santa Cruz, está la visita de la imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario del Milagro. El viernes va a comenzar la novena que nos encamina hacia la fiesta patronal el primer domingo de octubre, el 1 de octubre. Y esa novena la vamos a celebrar, como es habitual, en el santuario, donde está la imagen histórica, en la Basílica de Santo Domingo. Pero también vamos a hacer una novena itinerante por distintas comunidades del interior y de la ciudad, porque la Virgen Santísima es la patrona de toda la comunidad católica de la Arquidiócesis de Córdoba, tanto de la ciudad como del interior. Y este año, la fiesta de la Virgen, el 1 de octubre, va a tener una particularidad, porque nos va a visitar la imagen peregrina del Señor del Milagro, que se venera en Salta. Y un grupo de salteños va a acompañar esa imagen que va a participar en la procesión. Y el mismo señor arzobispo de Salta va a presidir esa fiesta. Tengan en cuenta que hay una vinculación entre ambas imágenes porque, según la tradición, llegaron desde el Callao hacia nuestra patria. El Cristo del Milagro para la iglesia matriz de Salta, la Virgen del Rosario del Milagro para el convento de los dominicos de Córdoba. Y esto señala una vinculación que queremos de alguna manera manifestar en este hecho en la procesión del 1 de octubre. Y ahí el Señor del Milagro, desde ese trono de la misericordia que es su cruz, nos invita a abrir nuestro corazón al perdón generoso de Dios nuestro Señor, que quiere reconciliarnos con Él. Y también, desde allí, desde ese trono de la misericordia, nos invita a que nosotros ofrezcamos generosamente el perdón a nuestros hermanos. Y un perdón que, como dice Jesús en el Evangelio, es de corazón,
de corazón. Por eso lo que decía el Papa Juan Pablo II, perdonar y purificar la memoria. Que por ahí uno escucha, y yo perdono pero no olvido. Entonces no perdono de corazón. Perdonar de corazón es dar una nueva oportunidad y no guardar comprobantes de deudas para poder mostrarlos en un determinado momento. Perdonar de corazón es perdonar al modo como perdona Dios, que cuando Dios perdona, destruye lo que ha sido la ofensa y recrea nuestro corazón. Qué lindo, sí, con su ayuda nos encaminamos en ese sentido. No lo vamos a lograr de un momento a otro, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, intentar ese proceso. Y la Virgen Santísima nos acompaña y nos ayuda. Decimos, la Virgen nos dice, Argentina, canta y camina. Pero para poder caminar y sobre todo poder cantar de corazón, es necesario reencontrarnos. Le pedimos a ella que nos ayude a reencontrarnos a los argentinos, a valorarnos mutuamente, a apreciarnos, a querernos, a trabajar juntos, caminando juntos para hacer una patria de hermanos. Que el Señor, por la intercesión de la Virgen, nos lo alcance. Que así sea. Confesemos todos juntos como hermanos nuestra fe diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras oraciones y súplicas a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras intenciones. Estamos necesitados de que Dios Padre nos ayude. Acudimos ahora llenos de confianza y le presentamos nuestras necesidades y la de la humanidad, diciendo: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia y el Santo Padre, para que con la gracia del Espíritu siempre muestre el verdadero rostro de Dios al mundo, sea ejemplo de perdón incondicional, fuente de paz y reconciliación para los hombres. Oremos. Por nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos, para que puedan llevar adelante su ministerio con alegría, ejerciendo una paternidad espiritual y dando el perdón como Cristo nos enseña. Oremos. Por la paz en el mundo, para que cesen los conflictos bélicos y las pérdidas de vidas inocentes, para que sea posible lo que parece imposible, la convivencia pacífica, fundada en la justicia, el respeto, la paciencia y el amor. Oremos. Por los jóvenes, para que los festejos de la fiesta de la primavera sean ocasión de sana alegría y promuevan encuentros que contagien verdadera esperanza, ilusión y ganas de vivir. Oremos. Te lo pedimos. Por los ancianos y enfermos,
especialmente los que se encuentran solos, para que por medio de nuestras acciones de misericordia puedan experimentar alivio a sus males y la alegría y esperanza de nuestra solidaridad. Oremos. Por nuestra comunidad cristiana, para que entre nosotros nunca falten personas y grupos que apuesten en favor del perdón y de la reconciliación, de manera que alcancemos de una forma real y concreta una convivencia positiva y constructiva que acoge a cada persona a pesar de las diferencias. Oremos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa de la Eucaristía. En comunión con toda la Iglesia y con el corazón abierto para recibir su misericordia y perdonar a todos los que nos ofenden, nos presentamos ante el Padre Eterno y ofrecemos los dones de pan y vino como signo de humildad. Lo hacemos cantando. Señor, que nuestra vida sea cual una ajena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanca entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, los mártires, José Gabriel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, hermanos unos de otros, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Los aquí presentes, como los oyentes a través de la radio, nos deseamos la paz que proviene de sabernos amados por el único Dios que nos ha creado para la salvación eterna. Que el abrazo que damos sea un signo de reconciliación eficaz que queremos llevar a todos nuestros hermanos enemistados. Que llegue la paz especialmente a los que se encuentran privados de su libertad, a los ancianos y enfermos, a los que padecen soledad. A todos llegue la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, con un corazón dispuesto al perdón y a la reconciliación, acerquémonos a Jesús Eucaristía, alimento y fortaleza de nuestro corazón que pide y da perdón. Lo hacemos cantando. Para aquellos que participan de la Eucaristía a través de la radio y desean comulgar, los invitamos a unirse en esta oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales, y será retransmitida a las 11 horas por Canal C de la ciudad de Córdoba, hoy desde la parroquia Santa Cruz. La misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en calle José Guardado 177 de Barrio Las Flores. Tenemos que andar y nos
como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Esta semana comienza en la ciudad de Córdoba la novena diocesana en honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro. Como en años anteriores, la realización de la novena diocesana se asumirá en las comunidades del interior como de la ciudad y en la Basílica Santo Domingo del 22 al 30 de septiembre. Los invitamos a participar y prepararse para esta fiesta diocesana. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Todopoderoso los bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Él dirija hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino de la paz y del amor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, hoy el Señor nos recuerda que estamos llamados a ser instrumentos de paz y reconciliación. Perdonar no significa ignorar las injusticias cometidas ni aceptarlas de manera pasiva o indiferente. En la dinámica del perdón hay un esfuerzo por superar el mal con el bien. El perdón es un gesto que nos transforma, cambia cualitativamente las relaciones entre las personas y nos obliga a plantearnos la convivencia futura de manera nueva. Solo practicando el perdón al estilo de Jesús seremos capaces de crear una comunidad fraterna. Recordamos que la misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en calle José Guardado 177 de Barrio Las Flores. Nos retiramos cantando. Buen domingo para todos. Muchas gracias. Glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la humildad de su esclava, muy dichosa me dirán todos los pueblos.
saciaron de sus bienes.